Y ahora sí, ya pueden apagar su cámara si lo desean, o si quieren, déjenla abierta. Si, por ejemplo, ahí me doy cuenta de que ya todos apagaron su cámara, porque las imágenes de Zoom desaparecen. Cuando cuando hay alguien que no apaga su cámara, por ejemplo, si yo prendo mi cámara, entonces aparece la ventana de Zoom y si alguien no ha apagado su cámara, tendrían que minimizar la ventana de Zoom y arrastrarla a la barra de tareas para que no les estorbe. Espero que estén entendiendo eso. Pero yo también voy a apagar mi cámara. Y entonces desaparece la ventana de Zoom cuando todos tenemos apagada la cámara. Bien, vamos a continuar. La última clase terminamos de ver las energías que nos interesan termodinámicamente, que son estas. Les hablé de este resumen de energías, este resumen en forma de tabla. Un resumen muy breve, no está completo, pero tiene lo principal. Es un breve resumen de las energías que hemos definido hasta ahorita. ¿Cuántas energías que hemos definido que están en esta tabla? 2, 4, 6, 7. 7 energías. Sin embargo, de esas 7, tendríamos que decir solamente son 6 energías diferentes, porque la entalpía es la suma de las primeras 2. Entonces, en realidad, son 6 energías diferentes nada más, sin contar la entalpía. 6 energías las que nos interesan termodinámicamente. Sin embargo, les mencioné que hay otros tipos de energías que no las vamos a ver en detalle porque no nos interesan termodinámicamente, porque no van a intervenir en las aplicaciones que vamos a ver. Sí hay aplicaciones donde sería necesario tomar en cuenta algún otro tipo de energía de las que existen. Y a continuación les voy a hablar sobre los otros tipos de energía que existen, que se conocen, pero que no vamos a tomarlas en cuenta en el análisis termodinámico que vamos a ver. Y la primera energía de la cual ya les hablé es la energía eléctrica. La energía eléctrica es una energía muy diferente a las 6 que habíamos visto. Y les había mencionado que la energía, tomando en cuenta nada más estas energías que nos interesan termodinámicamente, la más importante es el trabajo mecánico. La más importante. Por esa razón, al inicio, y me voy a ir al inicio para mostrárselos, la definición de energía que vimos en esta unidad dice, es un fenómeno físico que puede producir trabajo mecánico mediante un proceso. Porque el trabajo mecánico es el que se considera la energía más valiosa termodinámicamente. Es decir, si un fenómeno físico puede producir trabajo mecánico, significa que ese fenómeno físico es un tipo de energía y que ese tipo de energía se estaría transformando a trabajo mecánico. Por eso, esta definición de energía. Termodinámicamente, el trabajo mecánico es la energía más valiosa de estas. Sin embargo, ya tomando en cuenta todas las demás energías que también existen, la energía eléctrica es la más valiosa de todas las conocidas, porque la energía eléctrica es la que se le da más utilidad.
la que el hombre le da más uso. La energía eléctrica es como otro tipo de energía cinética, contenida en los electrones en movimiento por un conductor. Los electrones en movimiento por un conductor equivale a un fluido en movimiento por un ducto o por un tubo. Equivale como si fuera un fluido por el interior de un tubo. A eso equivale los electrones en movimiento. Les comentaba, la energía cinética no existe en forma natural. La naturaleza produce energía eléctrica y cantidades muy grandes en las tormentas eléctricas, los rayos. Sin embargo, capturar esa energía eléctrica no ha sido posible hasta la actualidad. Capturarla con seguridad. Además de que no siempre existen tormentas eléctricas. De ahí que el hombre tuvo que inventar cómo transformar otro tipo de energía a energía eléctrica. Y se han inventado diferentes formas de transformación de energía, de algún tipo de energía, de otro tipo de energía a energía eléctrica. Y más adelante les voy a hablar sobre eso. Ustedes ya conocen, ya han escuchado seguramente de diferentes plantas eléctricas que transforman algún tipo de energía a energía eléctrica. Puesto que la energía no se crea, si queremos energía eléctrica, hay que transformar otro tipo de energía a energía eléctrica. La siguiente energía se le llama poder calorífico de un combustible. Su nombre es muy largo, pero es muy simple. Y es eso precisamente, el poder calorífico de un combustible. Es decir, la capacidad de producir calor de un combustible cuando se quema. Su capacidad de producción de calor. Está demostrado que los combustibles tienen diferente capacidad de producción de calor. En otras palabras, hay combustibles que producen más calor que otros, o viceversa, hay combustibles que producen menos calor que otros. De ahí que un mejor combustible es el que tiene mayor poder calorífico. Y obviamente son más caros. El poder calorífico de un combustible. ¿Qué es el poder calorífico? Es otro tipo de energía interna. Pero no es como la energía interna que hablamos acá, que depende de fase y temperatura. También es energía contenida. Es energía interna contenida en la masa, pero en este caso de una sustancia combustible. Pero no depende de fase y temperatura como la que definimos acá para energía interna. En este caso, depende de su composición química. No quiero profundizar mucho en detalle, pero les pregunto, ¿sí saben qué necesita una sustancia tener en su composición química para que sea combustible? Porque no todas las sustancias son combustibles. Solamente las que tienen, ¿qué es lo que tienen en su composición química las sustancias que son combustibles? ¿Saben? ¿Hidrocarburos? ¿Perdón? ¿Hidrocarburos? Puede ser, esa es una opción, hidrocarburos, así es. Los hidrocarburos son combustibles, pero químicamente, díganme los elementos químicos para que sea combustible. Carbono. Carbono,
El carbono es combustible. ¿Qué más? Hidrógeno. El hidrógeno. Carbono e hidrógeno son los principales elementos químicos combustibles. Pero hay un tercero y no hay más. Son 3 elementos químicos combustibles. Únicamente 3 elementos químicos combustibles. Carbono, hidrógeno y el tercero es azufre. Sin embargo, el azufre comúnmente lo contienen, los combustibles que contienen azufre lo contienen en cantidades muy pequeñas, pero el azufre es indeseable porque produce ciertos problemas. Los principales elementos químicos son combustibles, carbono e hidrógeno. De eso depende el poder calorífico de un combustible. Y cuando se quema el combustible, se transforma el poder calorífico, esa energía interna que se le llama, es una energía interna, el poder calorífico es una energía interna, pero repito, depende de su composición química. Y esa energía interna, cuando se quema el combustible, se transforma en calor mediante un proceso químico de oxidación. Para que se transforme en calor se necesita un proceso químico de oxidación. Y a este proceso químico de oxidación muy comúnmente se le llama combustión, para simplificar. Combustión. Cuando quemamos gasolina o diésel o madera o carbón, por ejemplo, carbón en una carne asada, el poder calorífico del combustible lo estamos transformando en calor debido a la combustión, al proceso químico de oxidación. Ya hay estudios muy avanzados sobre lo que es la reacción química de oxidación o de combustión. Y podemos encontrar muchísima información sobre esto. Si les interesa, pueden encontrar mucha información sobre esto, sobre un estudio de lo que es, de cómo es una combustión. No quiero profundizar aquí, puesto que no lo vamos a utilizar, pero es muy importante que entiendan lo que es una combustión. Es decir, un proceso químico de oxidación. ¿Y por qué se le llama de oxidación? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que se le llama de oxidación? Porque los elementos pierden electrones. ¿Perdón? Porque los elementos químicos pierden electrones. No. ¿De dónde viene la palabra oxidación? Oxígeno no. Oxígeno. Porque para la combustión se necesita oxígeno. El proceso químico necesita oxígeno. El proceso químico de la combustión necesita oxígeno. Por eso se le llama de oxidación. Se oxidan los elementos químicos combustibles. Reaccionan con el oxígeno. Sin oxígeno no hay combustión. Así de simple. Bien. La siguiente energía es energía nuclear. La energía nuclear es otro tipo de energía diferente. Y también es otro tipo de energía interna contenida en la masa. Y en este caso, en la masa de una sustancia nuclear. Pero es una energía interna diferente.
esta energía interna depende de su arreglo atómico. ¿Y qué viene siendo el arreglo atómico? ¿Qué entienden por el arreglo atómico? La cantidad de Por cómo está estructurado protones y atómicamente. No lo escuché muy claro. Creo que sí lo dijo más o menos, pero no lo escuché muy claro. ¿Lo vuelve a repetir un poco más fuerte, por favor? ¿Cómo es su estructura a nivel atómico? ¿Y a qué nos referí? ¿A qué se refiere con la estructura a nivel atómico? ¿Cómo están conectados entre ellos ¿Qué? los átomos? la Más cantidad de bien, neutrones y protones en el átomo. así es. ¿De qué están compuestos los átomos de esa sustancia nuclear? ¿De qué está compuesto y de cuántos? ¿Cuántos protones, cuántos neutrones? Protones, neutrones, que es el núcleo del átomo formado de protones y neutrones, y de la cantidad de electrones que giran a su alrededor. Eso es el arreglo atómico. Y dependiendo de, sobre todo, la composición del núcleo, la cantidad de protones y neutrones, es lo que define el peso nuclear. En la tabla periódica, los elementos químicos están ordenados en base al peso del núcleo, el peso del núcleo del átomo. Es decir, cuántos protones, neutrones tienen en su núcleo. El primero de la tabla periódica es el más ligero y el último es el más pesado. El más ligero es el que tiene menos protones y neutrones. El último es el que tiene más protones y neutrones. ¿Y cuál es el primero de la tabla periódica? El más ligero, el hidrógeno. El hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es el más ligero, que nada más tiene un solo protón o neutrón. Y el último no recuerdo cuántos tiene. Habría que recordar la tabla periódica, ver la tabla periódica, y el peso molecular nos dice, por eso el peso molecular, el peso nuclear del hidrógeno es 1, y habría que ver el peso nuclear del último. Si el peso nuclear, por decir algo, es 50, quiere decir que tiene 50 neutrones y protones. La suma de protones y neutrones serían 50. No importa si son protones o neutrones, prácticamente se consideran iguales, aunque hay cierto detalle que los diferencia, pero es la cantidad de protones y neutrones. De eso depende la energía nuclear, del arreglo atómico. Y esa energía interna, esta energía nuclear, que es una energía interna, también se transforma en calor, pero para que se transforme en calor se necesita un proceso químico diferente que la combustión. Y en este caso sería un proceso químico de fusión. Se le llama fusión a unión de átomos o fisión, y se le llama fisión al rompimiento de átomos. El proceso químico de fusión o de fisión no es fácil llevarlo a cabo, afortunadamente. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque son procesos químicos muy peligrosos. Las plantas nucleares, el proceso químico que utilizan es el de rompimiento de átomos, fisión. No se ha logrado el proceso de fusión, la unión de átomos, que se pueda controlar. Se ha logrado el control de la fisión, del rompimiento de átomos, pero no se ha logrado hasta ahora
el control de la fusión o unión de átomos. Desgraciadamente, sin embargo, la fusión de átomos produce más calor que la fisión, el rompimiento de átomos, dependiendo de la sustancia nuclear que se utilice. Nada más para que tengan una idea. Una masa nuclear, por ejemplo, si hablamos de 1 kilogramo de masa nuclear, comparado con 1 kilogramo de masa de un combustible, ya sea masa de una sustancia nuclear, 1 kilogramo de masa de una sustancia nuclear, comparado con 1 kilogramo de masa de sustancia combustible, el kilogramo de masa de sustancia nuclear contiene una cantidad de energía interna que transformaría en calor varios cientos de veces más grande. Cientos de veces más grande. Es decir, una cantidad de energía muchísimo más grande. Pero desgraciadamente es una energía muy peligrosa. Pero es una energía muy atractiva porque es una cantidad de energía mucho más grande que la energía contenida en una sustancia combustible. La energía nuclear. La siguiente energía se llama energía química de ionización. Es un nombre muy largo, muy raro, pero así se le conoce, energía química de ionización. ¿Qué es esta energía? También es otro tipo de energía interna. Son diferentes tipos de energías internas, pero cada tipo de energía interna depende de algo diferente. Y esta energía interna, contenida también en una masa, pero ahora es de una masa empleada en la sustancia dentro de una batería o pila, como le quieran llamar. Hay baterías como las baterías de los automóviles que usan un líquido como sustancia de almacenamiento en la batería. Pero las pilas, las llamadas alcalinas, pequeñas, ya utilizan sustancias sólidas. No nos vamos a meter en hablar de qué tipo de sustancias. La sustancia contenida en una batería es la que contiene esta energía interna llamada energía química de ionización. ¿Y de qué depende esta energía interna? De su potencial eléctrico o voltaje, el voltaje de la batería. Si una batería tiene un voltaje pequeño, contiene poca energía interna. En la sustancia contiene poca energía interna de ionización. Si tiene mucho voltaje, contiene entonces más energía interna de ionización. Cuando cargamos una batería, las baterías que son recargables como las de los celulares, no estamos guardando energía eléctrica. No, la energía eléctrica la estamos convirtiendo y la estamos almacenando en esta energía química de ionización. Estamos almacenando la energía eléctrica en este tipo de energía dentro de la batería. Y cuando se utiliza la batería, esta energía química de ionización la volvemos a convertir a energía eléctrica. Desgraciadamente,
esta energía química de ionización no se puede guardar indefinidamente. ¿A qué me refiero de que no se puede guardar indefinidamente? Por cierto, les estoy hablando brevemente sobre esas energías sin profundizar mucho, pero por lo menos les menciono ciertas características importantes de cada tipo de energía, para que tengan una idea más clara y que si les interesa pueden investigar más y hay mucha información sobre todos los tipos de energías. Pero sí es importante las pocas características que les mencioné ahorita sobre de cómo son esas energías. Entonces le estoy preguntando, si les digo, desgraciadamente, la energía química de ionización almacenada en las baterías no se puede almacenar indefinidamente. ¿Qué implica eso? ¿Qué estoy queriendo decir con eso? ¿Perdón? Que se gasta con el tiempo. Que se gasta. No es apropiada la palabra se gasta. Ahí más bien diríamos se pierde. No se destruye, se pierde. Es decir, se transforma a otro tipo de energía que sale de la batería. ¿Y en qué forma sale de la batería? Calor. Va saliendo calor lentamente. Si tocamos una batería no lo sentimos, pero está saliendo calor lentamente de la batería. Se está perdiendo energía química de ionización. Se está perdiendo esa energía interna almacenada. Lentamente, pero se va perdiendo. Si compramos una batería nueva, está totalmente cargada. Y totalmente quiero decir que comúnmente se cargan a un máximo recomendado para que no explote o no se dañe la batería cuando está sobrecargada. Cuando está totalmente cargada, si no la usamos, con el tiempo se va a descargar. Todo su voltaje se va perdiendo y se va perdiendo esa energía interna almacenada. Desgraciadamente, no se ha logrado inventar un almacenamiento permanente. Ese es el problema de las baterías. Pero cada vez se han mejorado mucho el diseño de las baterías para que la carga de la batería dure más tiempo. Es decir, que tenga mayor vida útil, por decirlo así. Poder cargar mayor cantidad de energía y que dure más tiempo la carga de la batería. Esa es la parte importante para el diseño de las baterías. Pero no es energía eléctrica la que estamos almacenando, no. Se almacena con la energía almacenada, se le da este nombre, energía química de ionización, para no llamarle también energía interna. A todas estas no se les llaman energía interna para no confundir con la energía interna que definimos acá termodinámicamente. Por eso, no se les llaman energías internas, por eso se les dan esos nombres especiales para no confundirlos. Pero son otros tipos de energía interna también. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí, jóvenes? La siguiente energía también es otra energía diferente. Diferente a todas las anteriores. Y se le llama energía electromagnética. Y comúnmente se le da un nombre muy simple, radiación. Energía electromagnética o radiación. ¿Qué es la energía electromagnética?
ya no es otro tipo de energía interna, no. En este caso, es otro tipo de energía calorífica. Es decir, es otro tipo de calor. Y muchas veces se le llama calor de radiación. Es otro tipo de calor que se transfiere por medio de ondas electromagnéticas. El calor que definimos acá termodinámicamente se transfiere a través de paredes y se transfiere por contacto directo de moléculas calientes a moléculas frías. Así de simple. Sin embargo, en este caso es un tipo de calor que se transfiere por medio de ondas electromagnéticas. Y depende de la frecuencia de las ondas electromagnéticas. La frecuencia puede ser baja frecuencia. Baja frecuencia es una radiación es una cantidad de radiación pequeña. Alta frecuencia es una cantidad de radiación grande. Y la radiación de alta frecuencia es la más peligrosa. El horno de microondas funciona con esta energía. ¿Qué es lo que hace el horno de microondas? Transforma energía eléctrica a esta energía electromagnética, a radiación. Y la radiación dentro del horno de microondas se mueve por medio de ondas electromagnéticas dentro del horno y va golpeando la comida que hayamos puesto dentro del horno, y al golpear la radiación a la comida, la va absorbiendo la comida, la radiación la va absorbiendo y se va calentando. Entonces calentamos la comida con ondas electromagnéticas, con radiación. En eso se basa el horno de microondas. La siguiente energía se le llama energía solar, pero en realidad la energía solar es radiación y se le llama comúnmente también radiación solar. Es decir, la energía solar pues es energía electromagnética, como la que acabamos de mencionar, la anterior. Entonces la energía solar es la misma energía electromagnética anterior. Sin embargo, se le da ese nombre especial porque resulta muy importante cuando hablamos de radiación solar. No radiación en forma general, sino en forma particular cuando hablamos de radiación solar. Pero es energía electromagnética. Y la radiación solar que nos llega del Sol, nos llega a muy diversas frecuencias, desde frecuencias muy bajas hasta frecuencias altísimas. Y las frecuencias altísimas son las más peligrosas, las que nos queman. Si nos exponemos a la radiación solar, la radiación que nos quema es la de alta frecuencia. De ahí que se tenga que usar o bloqueador solar para la piel, o lentes con bloqueador solar, lentes que tengan bloqueador solar para proteger la vista de la radiación solar. La siguiente energía se le llamó energía geotérmica. ¿Qué es la energía geotérmica? Es entalpía. La energía geotérmica es entalpía como esta que definimos acá, que es energía interna y energía de flujo. Es la misma entalpía que ya definimos acá, pero es una entalpía especial, por decirlo así. Es la entalpía contenida en la masa del agua caliente o vapor que sale del fondo de la Tierra. La masa de agua o vapor caliente
que sale de la Tierra en los llamados geyser. El agua caliente o vapor caliente que sale de la Tierra sale con una entalpía grande, es decir, sale con una energía interna y una energía de flujo grande. Y a esa entalpía del agua caliente o del vapor caliente se le llama energía geotérmica. Pero en realidad es entalpía. Y es entalpía como esta que definimos acá, que depende de fase, temperatura y presión. Lo mismo dice aquí, dependiendo de su fase, temperatura y presión. Se le llama energía geotérmica. La siguiente energía se le llama energía eólica. ¿Qué es la energía eólica? Es energía cinética, igual a la energía cinética que definimos acá, que es una energía contenida y que depende de velocidad del fluido. Lo mismo esta energía es eólica, pero se le llama así de una manera especial cuando hablamos de la energía cinética contenida en la masa del viento, dependiendo de su velocidad, de la velocidad del viento. Se le da este nombre especial energía eólica. Energía eólica. Energía cinética del viento. Y la última energía que puse es la energía maremotriz. ¿Qué es la energía maremotriz? También es energía cinética, como la que definimos anteriormente, pero es una energía cinética especial, contenida en la masa de las olas del mar. De las olas del mar. No solamente decir del agua del mar, no, en las olas. Y al decir las olas, estamos hablando del movimiento del agua en el mar. Las olas en movimiento. Entre mayor sea el movimiento o la velocidad de las olas, mayor energía cinética. A menor velocidad de las olas, menor energía cinética. Más que olas son corrientes oceánicas, ¿no? ¿Perdón? Más que olas son corrientes oceánicas. Claro, las olas son producidas en gran parte por las llamadas corrientes de los océanos. Sí, sí, está relacionado con eso. Pero estamos hablando aquí de la velocidad de las olas. A eso se le llama, a esa energía cinética de la velocidad de las olas, se le llama energía maremotriz. Pero es energía cinética. Así que estas últimas energías, energía solar, energía geotérmica, energía eólica y energía maremotriz, no son energías diferentes, son iguales a alguna de las anteriores que ya definimos. Energías diferentes, nada más hasta aquí, hasta la energía electromagnética. Es decir, si dijimos que acá son 6 energías diferentes, y aquí, ¿cuántas más diferentes son? 2, 4, 5. En total, 11 energías diferentes. Y no hay más. No hay más. Cualquier otra energía que mencionemos será igual a una de estas 11, pero se le da un nombre especial, como es la energía solar, o la energía geotérmica, o la eólica, o la maremotriz. Pero es alguna de estas 11. No hay más energías diferentes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo bien, profe. Eso es para que tengan una idea de lo que es una energía y qué energías se conocen hasta ahora.
Y digo, se conocen hasta ahora, porque no es descartable que en un futuro se descubra otro tipo de energía. Desde hace ya muchos años ya no se ha descubierto ningún otro tipo de energía diferente. Desde hace ya muchísimos años. Y los investigadores han tratado de buscar algún otro tipo de energía y hasta ahora no se ha encontrado ningún otro tipo. Podemos transformar un tipo de energía a otra. Por ejemplo, ¿queremos energía eléctrica? Tenemos que transformar algún tipo de alguno de las otras energías diferentes, transformarla a energía eléctrica. Y el hombre ha inventado cómo transformar otros tipos de energías a energía eléctrica. Por ejemplo, las llamadas plantas termoeléctricas. Las plantas termoeléctricas utilizan el poder calorífico de un combustible, de los llamados combustibles convencionales o renovables más bien. Los combustibles convencionales, combustóleo, carbón, mineral, gas natural. Utilizan el poder calorífico de un combustible para transformarlo a energía eléctrica. Claro, primero se transforma en calor y se efectúan varias etapas de transformación, porque no se puede convertir directamente el poder calorífico de un combustible directamente en energía eléctrica, no se puede. Se tiene que transformar primero en calor y luego el calor transformarlo a otros tipos en varias etapas para poder llegarlo a transformar a energía eléctrica. Eso es lo que hacen las plantas termoeléctricas. Pero en todas las etapas de transformación hay pérdidas de energía. No todo el poder calorífico de un combustible se transforma a energía eléctrica. Por ejemplo, el motor del automóvil utiliza el poder calorífico de un combustible, no para no para transformarlo en energía eléctrica. ¿A qué energía lo transforma? En un automóvil. Aquí se los estoy diciendo. El automóvil, ¿a qué energía transforma el poder calorífico del combustible que quema? De la gasolina o el diésel. Energía mecánica. A energía mecánica para mover el automóvil. Pero no todo el poder calorífico del combustible se aprovecha. Es más, la mayor parte se pierde. Y se los digo para que tengan una idea. Se pierde, la cantidad de energía que se pierde puede ser hasta alrededor de un 75%. Y solamente se aprovecha alrededor de 25% para producir el trabajo que mueve al automóvil. Es decir, de cada peso de gasolina que quememos, nada más aprovechamos el 25%. El otro 75% se pierde. Nada más para que tengan una idea. Desgraciadamente es así. Sería increíble si se pudiera aprovechar el 100% del poder calorífico. Desgraciadamente no es así. Y desgraciadamente se pierde más de la mitad. Mucho más de la mitad. Bueno, las plantas termoeléctricas transforman el poder calorífico de un combustible a energía nuclear. ¿Qué otras
energías se transforman en energía nuclear? La energía potencial. La energía potencial del agua en las presas hidráulicas. Se instalan las llamadas plantas hidráulicas o plantas hidroeléctricas. Utilizan la energía potencial del agua en una presa para transformarla a energía eléctrica. Energía potencial. ¿Qué otras plantas producen energía eléctrica? Energía eólica. ¿Sí? Bueno, me voy a ir, ok, ya que lo mencionó, ok. Energía eólica. Transformar energía eólica a energía eléctrica. Esos molinos de viento modernos que se utilizan. Molinos de viento con unas aspas modernas que se utilizan. Las llamadas plantas eólicas, que están muy de moda actualmente. La tendencia es usar cada vez más plantas eólicas para producir energía eléctrica. También hay plantas, aquí en México, por cierto, aquí en México existen las plantas termoeléctricas, obviamente. También existen las plantas hidroeléctricas, las plantas hidroeléctricas que utilizan energía potencial, también las hay aquí en México. Y también ya se están empezando a usar las plantas eólicas desde hace algunos años para acá, las plantas eólicas aquí en México. ¿Cuáles otras más? Hay plantas que utilizan energía maremotriz. Disculpe. Que yo sepa, todavía no hay instaladas aquí en México plantas que utilicen la energía maremotriz. Pero hay países que ya han creado la tecnología para aprovechar la energía maremotriz de las olas del mar. Ya están produciendo energía eléctrica con las olas del mar. Incluso hace días me llegó un video en uno de los chats que tengo. Me llegó un video de una turbina maremotriz muy moderna que inventaron los rusos, gigantesca, para tenerla en el mar y que aproveche la energía cinética de las olas del mar. Gigantesca, para producir una cantidad de energía eléctrica muy grande. Y hay países de Europa que están aprovechando la energía maremotriz para producir energía eléctrica. También hay plantas que utilizan la energía geotérmica. Y aquí en México hay varias. Unas están en Baja California, otras están creo que en Oaxaca, donde hay geyser, donde sale una cantidad grande de agua caliente o vapor. Y esas plantas utilizan la energía geotérmica para transformarla a energía eléctrica. Y es una cantidad importante de energía para producir energía eléctrica. También están las plantas solares que utilizan la energía solar, que es energía electromagnética del sol, para transformarla a energía eléctrica. Las plantas solares. De hecho, la energía electromagnética es la única energía que se puede transformar directamente a energía eléctrica. Y la forma en que se ha logrado para transformar la energía electromagnética en energía eléctrica, si las conocen, ¿por medio de qué?
se transforma la energía electromagnética a energía eléctrica. ¿Qué inventaron para transformar esta energía electromagnética a energía eléctrica? Los paneles solares. Así es, los paneles solares, pero en forma general se le llaman celdas fotovoltaicas. Por ejemplo, las calculadoras que erróneamente les llaman calculadoras solares, que no necesitan, no es necesario trabajar con radiación solar. Pueden captar la radiación que sale de un foco. Un foco emite radiación, emite energía electromagnética. Y las calculadoras solares utilizan la energía electromagnética con una pequeña celda fotovoltaica para transformar la energía eléctrica. Las celdas fotovoltaicas es el nombre correcto, que para las plantas solares pues les llaman plantas. Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo el nombre que dijeron? Paneles solares. Paneles solares. Yo prefiero llamarle celdas fotovoltaicas, que es el nombre correcto. Es la única energía que se puede transformar en energía eléctrica directamente. El poder calorífico de un combustible no se transforma directamente a energía eléctrica. Necesita varias etapas de transformación. Lo mismo la energía nuclear en las plantas nucleares. Lo mismo la energía geotérmica, la energía eólica, la energía maremotriz, no se transforman directamente a energía eléctrica. Se transforman en varias etapas de transformación para llegar a transformar a energía eléctrica. Pero la energía electromagnética, esa sí se puede transformar directamente a energía eléctrica con las celdas fotovoltaicas, con los paneles solares. Esas son las diferentes plantas para producir energía eléctrica. Las que utilizan energía potencial, las que utilizan poder calorífico, energía nuclear, energía solar, energía geotérmica, energía eólica, energía maremotriz. Las únicas que no hay aquí en México. Aquí en México también hay una planta nuclear, es la única, en Veracruz, está instalada en Veracruz. La única que no hay aquí en México es las plantas que utilizan energía maremotriz. Pero de las demás hay todas. Hay plantas eólicas, plantas geotérmicas, plantas solares, plantas nucleares, plantas se le llaman termoeléctricas y plantas hidroeléctricas. Hay de todos los tipos. Las más utilizadas, la mayor parte de la cantidad de energía eléctrica que se produce aquí en México es con el poder calorífico de los combustibles, quemando combustibles. Pero ya hay países que la mayor parte de su energía eléctrica la producen con energía eólica, como por ejemplo Alemania. Y no recuerdo en porcentaje, pero creo que anda alrededor de un 70% de la energía que producen, de la energía eléctrica que producen, es por medio de energía eólica. Una cantidad enorme. Alemania es el país que tiene mayor desarrollo en energía eólica, incluso más que Estados Unidos.
Es el país más desarrollado en energía eólica. En cambio, plantas solares, ahí sí hay varias empresas de Estados Unidos que son las que tienen el mayor desarrollo en paneles solares. En fin. Energía nuclear. Con los accidentes nucleares que ha habido en el mundo y el más reciente que sucedió en Japón hace varios años, se perdió el interés por la energía nuclear porque es muy peligrosa. Se perdió el interés y ya no se instalan más plantas nucleares. Japón, la mayor parte de la energía eléctrica que producía Japón, la mayor parte era por energía nuclear. Japón es un país muy pequeño que no tiene combustibles, tiene muy poca de las otras energías, así que usaba energía nuclear. Pero con el accidente nuclear que hubo, ya están dejando de producir energía eléctrica con energía nuclear y están cambiando a otro tipo de energía. Las más actuales, las que produzcan menos contaminación, que es la energía solar y la energía eólica. Porque las plantas contaminantes son las que utilizan combustibles convencionales. La planta para producir energía eléctrica más barata y cantidades muy grandes, lo mejor sería la energía nuclear, pero es la más peligrosa. En fin, ya no quiero profundizar más sobre esto. Repito, no vamos a considerar estas energías en los análisis que vamos a ver, en las aplicaciones que vamos a ver aquí en termodinámica. Estos otros tipos de energía no los vamos a considerar, solamente estas. ¿Alguna pregunta, comentario final, jóvenes? Ninguna de mi parte. Ok.